entrar y digo, qué difícil escuchar todo esto como si fuese un relato de una ficción y es tu propia vida, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? No sé. ¿Cómo estás viviendo esto de que no esté preso, esto de ir a la justicia y que no te digan por qué no está preso? ¿Cómo te sentís con respecto a tu denuncia y lo que has pasado estos años? Desde el primer momento, o sea, desde el momento en que denuncias, no es que están averiguando si es culpable o no, sino que están averiguando si yo soy una mentirosa o una loca, que es de lo que me trataron desde el primer día. O sea que al momento de denunciar, es como que es contra mí. En ningún momento fue contra él y en ningún momento me trataron de víctima a mí. Eso te pasó desde el primer día que denunciaste. Sí, desde el primer momento. Y, por ejemplo, en el juicio, con respecto a esto que decían de la pena, dijeron que se cumplían todos los requisitos para que sea corrupción de menor, pero como la pena es muy alta, la ley exige estar a favor del acusado y por eso se lo perdonaban. O sea, eso fue lo que dijeron en el juicio y con eso le sacaron corrupción de menor. ¿Por eso la condena no fue de 18 años? 18 era solo por abuso. O sea, con corrupción hubiera pedido más el fiscal. Pero le sacaron corrupción porque dijeron que si bien se cumplía todo, la pena es muy alta y la ley exige estar a favor del acusado. ¿Quién te ayudó en todo este proceso, Fiorella? Que sola estuviste desde el primer día que hiciste la denuncia, ¿no? Ni siquiera tuviste el apoyo. Mi madre declaró a favor de él. Mi hermano declaró unos hechos que él nunca había dicho. Por ejemplo, había dicho que Ferreira le mostraba videos de violaciones y que tenía como un stack de revistas pornográficas, todo eso, que mi hermano nunca lo había dicho y lo dijo en el juicio. ¿Tu mamá declaró a favor de él? Sí, ella declaró a favor de él. ¿Sabes por qué? No, incluso estando condenado y todo, ella seguía llevando a mis hermanos, que tengo hermanos más chiquitos, uno de ellos que es discapacitado, y igualmente lo seguía llevando. ¿A la cárcel? A la casa de Ferreira. Claro. O sea que nunca contaste con el apoyo de ella para denunciar, o sea, ¿fuiste solita? Yo denuncié sola y, o sea, siempre estuve sola. Igualmente con ella es como que nunca la tuve como madre, digamos. ¿Nunca te creyó? No, ella ya sabía desde que yo estaba en el secundario y luego mi hermano le dijo que había visto a Ferreira donde yo estaba durmiendo, que lo había visto a él así desnudo. O sea, ella ya estaba enterada y también mi hermano le había dicho. Y no hizo nada. Lo veía. Fiorella, ¿qué edad tenías cuando denunciaste? Denuncié primero hay una denuncia del 2013 que yo no la seguí porque todavía seguía viviendo ahí. Claro. Y en la comisaría no me ofrecieron ningún refugio ni nada de eso, simplemente me dijeron que el día que... O sea, que vos fuiste a denunciar y volviste a la casa del violador. Claro. Y después denuncié recién en el 2019. Claro. ¿Cómo fueron esos años, Fiorella? Desde los 12 años, creo que dijo Mariana, hasta los 22, que sufriste todo este tipo de abusos y violaciones. ¿Cómo hacías para vivir tu día a día? No sé, yo creo que ya eres como que de alguna forma como que disociaba y también ya estaba como acostumbrada a que esto era lo normal. De hecho, tardé mucho tiempo en tomar esto como abuso. O sea, para mí era difícil saber si era abuso o no era abuso, hasta que después viendo otros casos y demás, ahí reconocí que era un abuso. Que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque es evidente que es abuso. ¿Qué es lo que hace que una víctima que está sufriendo lo que estaba sufriendo vos dude? ¿Qué te hacía dudar de que fuera abuso eso? Es que no sabía porque como la mayoría de las veces era cuando yo estaba durmiendo, o sea que me despertaba y ya lo tenía a él, yo no sabía si eso contaba como abuso o no. Mirá, qué locura. Bueno, esto es lo que sucede ¿no? con un abusador y una víctima, ¿no? Que la hace dudar, que termina... Claro. Aparte como su vida, desde los 12 años, la normalidad para ella era ser abusada. Eso, y aparte con una madre que ni siquiera legitima lo que ella está viviendo. Permíteme, Mariana, hacer una reflexión. Y para la justicia, que ese miserable le muestre un canal porno, no es corrupción de menores. Claro, es tremendo. Totalmente. Le pregunto a ese fiscal, a ese juez. No, el fiscal bien, el fiscal pidió 18 años, todo. Está bien, pero el juez, digo, ¿no es corrupción de menores? ¿Qué edad tenía cuando te mostraba el canal? A partir de los 12 años.
Bueno, ellos dijeron que sí era corrupción de menores, pero que la pena es muy alta y la ley exige estar a favor del acusado y que por eso lo disculpaban, si bien sí contaba como corrupción. No, es una mentira eso. Sí, totalmente. Es que no, es una mentira. No, pero eso no. Ahora, ¿la escuchás? Y ahora, cuando vos vas ahora a la justicia y le decís, ¿por qué no está preso? Ellos lo que dicen es que ellos lo van a notificar y que él debería presentarse por voluntad propia en la comisaría como para decir que lo metan preso él mismo. Les doy una noticia a todos. No se va a presentar. Perdón que les spoileé. No se va a presentar a que vaya a ir a la cárcel. Es insólito. No se va a presentar. Es absoluto. O sea, estamos hablando de que el abusador de Fiorella, que le hacía todo lo que Fiorella nos está contando, hoy salís a la calle, particularmente en la zona de Tigre, de Don Torcuato, que es donde está viviendo aparentemente, salís a la calle, te lo cruzás en la panadería. Te lo cruzás en la verdulería. Al tipo que le hizo todo eso a Fiorella. ¿Alguna vez te lo cruzaste después de todo esto? Sí, de hecho, él mismo en el juicio, él dijo que seguía contactándome y ni siquiera me pusieron un botón antipánico ni una restricción, nada. Y después yo estuve enviando mails al tribunal quejándome de esto y ellos me denunciaron a mí por quejarme. Dijeron que yo mandaba 5 mails por día quejándome y me denunciaron por hostigamiento, el juez Domingo Altieri. Ah, bueno. Ser una mala Domingo Altieri. Domingo Altieri. Que es el juez que lo protege. Eso es ser una mala víctima. ¿Por qué decís que lo protege? ¿Sentís que está porque protegido por toda la justicia? responsabilidad es de él. El día del juicio había otros 2 jueces, pero eran como suplentes. O sea, los vocales son. Claro, él es el los presidente del tribunal. Sí, y él, los vocales yo después como que intenté hablar con ellos y como que se desligaban de todo eso, le daban la responsabilidad a Altieri. Y bueno, Altieri es el que yo, por ejemplo, intenté decir todo esto de que me lo seguía cruzando, de que él mismo había dicho en el juicio que seguía contactándome, o sea, lo dijo el mismo Ferreira. Y bueno, no me ponían ninguna restricción ni nada. Y después porque yo me estuve quejando 1 año y medio, mandando 5 mails por día. ¿Es normal esto que un juez denuncie por hostigamiento a una víctima que está mandando 5 mails por día porque está reclamando que se cumpla la condena? Voy a contar todo un poco. Es decir, por un lado, no es normal que denuncie a una víctima por hostigamiento. Pero sí, hay mucho señalamiento, no solo de los jueces, sino de los secretarios y los prosecretarios, cuando, sobre todo, mujeres se quejan. Y esto yo lo digo, me hago cargo de lo que digo. Cuando uno incluso, ni qué decirte como víctima, pero incluso como profesional, haces una queja prolija como corresponde hacerla, hay mucho señalamiento. Es decir, a las mujeres. Bueno, Esto es así y sobre todo a las víctimas. La buena víctima, entre comillas, por supuesto, cuando se trata de una mujer... ¿Qué tiene que esperar callada? Son las víctimas modositas. Claro. Son las víctimas acomodaticias. Que siguen siendo víctimas. Exacto, que por supuesto siguen siendo víctimas. Porque acá hay no, pero me refiero a que siguen actuando como víctimas en todos los ámbitos. Exactamente, y a que no hostigan, no porque Fiorella es hostigado, justamente, digamos, a que no piden justicia permanentemente. Y ahí hay un folclore hacia el interior del Poder Judicial respecto de esto que decía Elba también, que no ocurre, fíjense, cuando los delitos toman mucho estado público y son, por ejemplo, una entradera bancaria o, digamos, robos en general o delitos que impactan mucho más en la opinión pública, porque cabe la pregunta de por qué estos delitos no impactan todavía hoy como sí impactan otros delitos. Fiorella, esa es otra pregunta vigente, ¿eh? ¿Por qué esto no nos Porque siempre altera? da la sensación de que eso le pasa a los demás, ¿no? Claro. Bueno, hay no te ajenidad. va a pasar a vos. Y hay porque hay ajenidad. mujeres dispuestas a acompañar a los abusadores, como vimos en el caso de la madre del periodista de Rosario, Juan Pedro Aliart, como vimos en el caso de la esposa de Mangieri, que lo defendió y lo debe seguir defendiendo hasta las últimas consecuencias, y como vemos en este caso. Es decir, ahí donde hay una mujer capaz de acompañar a un, en este caso, adulto responsable que abusó de una menor, ¿cómo no va a haber prosecretarios, secretarios y jueces que también estén dispuestos a tildarla a ella de mala víctima porque no sabe esperar? Pero, un momento, No, perdón, le quería... Recién Fiorella dijo algo importante cuando le preguntaste si se había contactado de vuelta. Vos evidentemente lo tuviste que ver en el juicio y tuviste que escuchar lo que él dijo, porque él se defendió. ¿Cómo se defendió él? ¿Qué dijo? ¿Qué sentiste cuando vos lo tuviste a tu abusador lo que cara a él cara? declaró no lo escuché.